Que va a conducir el acto y contextualizar y ordenar el debate va a ser Ignacio, porque la jornada la organizamos, como todo lo cultural, por vía de nuestra Fundación Cultural Jesús Pereda. Él será el que lo conduzca. Y bueno, yo simplemente abrir esta jornada, decir que el libro yo no he tenido la oportunidad de leerle todavía, no he tenido tiempo, sí de echarle una ojeada por encima, y los criterios más generales que habla de la nueva normalidad tiene, a mi forma de ver, una profundidad enorme en el sentido de que cuestiona el sistema de la normalidad actual. Me parece un libro en el primer vistazo muy interesante, ¿no? Entonces, aparte de animar a que le compréis, sobre todo a que le leáis, ¿no? Y que impregnará ideología con toda seguridad, pero ya hablaremos de él cuando le hayamos leído todo. Bueno, yo sin más, que se trataba de iniciar el acto, le paso la palabra a Ignacio para... Vale. Bueno, pues claro, al principio por parte de la Fundación también agradecemos la presencia de Nicolás aquí. Se da la casualidad hoy de que cerramos 2 programas, por decirlo así, o 2 ciclos de trabajo en la Fundación, y digo casualidad también porque en ese azar entra el propio Nicolás. Hace 4 años, si recordáis, cuando se cumplía el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho, acuñamos una marca que se llamaba 100 años, 100 nombres, porque nos pareció que en lugar de hacer un acto concreto con motivo de ese aniversario, la Fundación lo que se comprometía era, durante estos 4 años, a traer a Castilla y León 100 nombres de 100 personas, en definitiva, que vinieran a hablarnos, no de Marcelino Camacho todos, pero sí de la historia del movimiento obrero en algún sentido, de la historia del sindicato. No sé si hemos llegado a 100, pero hemos tenido bastante gente por todas las provincias y localidades donde hemos trabajado, y esa marca la vamos a dar por terminada hoy, porque se inauguró con Nicolás en Soria. Sí, precisamente ahí fue el arranque de ese ciclo de intervenciones de naturaleza más histórica y sindical, y fue, como digo, en Soria, porque en Soria, de Soria también procedía Marcelino, y nuestros compañeros de Soria, como sabéis, pues no son muy camachistas, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, ese ciclo se cierra. Y también cerramos otro más inmediato, el del mes de mayo, aunque nos hayamos saltado el perímetro, que es algo que se lleva ahora mucho. El mes de mayo lo hemos dedicado a lo que hemos denominado Mayo de la Cultura y del Trabajo, y hemos estado con una programación constante, también por toda la comunidad. Ha habido un poco de todo, ha habido debates, ha habido música, ha habido cine, ha habido libros, y hoy terminamos con esta presentación. Por lo tanto, bueno, pues a veces la fortuna no nos es adversa, pero a veces es bonita. Y yo quería recordar esto porque así enlazaba con todo lo que es la trayectoria de la Fundación en 4 años y en un mes. Dicho esto, tampoco es la primera vez que con Nicolás presentamos libros. Yo recuerdo haber presentado, no me acuerdo el nombre, el título, haber hecho una presentación en León cuando María dirigía el Ateneo, de hecho. Así que ya hemos presentado algún libro anterior de él, porque Nicolás tiene el vicio de escribir, ¿no? Me da la sensación. Y la verdad es que su producción es notable, como poco notable, tanto en cantidad como en calidad. De tal manera que siempre ha estado dispuesto a acudir con nosotros a cuantas actividades le hemos sugerido. Hemos estado también en Segovia, en el otoño sindical, etc. Y lo que hoy tenemos sobre la mesa, como decía Vicente, es la nueva anormalidad. Es un libro que enlaza con lo que también es, pienso yo, algo habitual de Nicolás, que es generar pensamiento, algo que nos nutra y de lo que generalmente estamos todas bastante necesitados. Por encima de cualquier otro dato biográfico, yo creo que en los tiempos, supongo que en todos, pero en los tiempos más recientes, una de las actividades fundamentales suyas es esta, generar pensamiento. Y para eso precisamente escribe, o para eso dirige la Fundación Alternativas, que también es otra de los objetivos de esa propia fundación, ¿no?
De tal manera que todo esto lo va volcando en libros y en charlas que, bueno, si no lo habéis escuchado, lo veréis ahora, son tremendamente ilustrativas. Teniendo en cuenta el momento en que vivimos, delicado en muchísimos sentidos, y siendo exquisito con la palabra, la verdad es que estamos más que necesitados de luces, de algo que nos nutra para saber por dónde caminamos o hacia dónde caminar, individualmente y organizativamente. Por tanto, es una presentación adecuada por ese lado también. Y, como digo, por la actualidad, sobre todo, porque en la utilización abusiva del lenguaje por parte de algunos se están creando relatos que son bastante equivocados o intencionadamente erráticos. De ahí que también la claridad sobre el lenguaje, que es otra de las características del propio Nicolás Sartorius, pues quizá ponga las cosas en su sitio. Y nada más, quienes no tengáis libro, la librería Sandoval va a llegar de un momento a otro, de tal manera que antes de acabar el acto habrá libros a disposición para quien lo quiera comprar e incluso para que aquellos fetichistas pues se lo firmen, ¿no? Vale. Nada más, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a Vicente, secretario del sindicato, porque es el que, bueno, hablé con él y acordamos hacer esta presentación, aparte de alguna otra actividad conspirativa que hemos tenido, pero bueno, estoy agradecido a que el sindicato, como siempre, ha respondido a presentar un libro mío, y también a Ignacio por sus palabras y a la fundación que preside. Yo, el libro este, que se titula La nueva anormalidad, no quiere decir que yo piense que todo el mundo sea anormal, simplemente la nueva normalidad, lo escribí durante la pandemia. Dije, ¿qué hago yo durante todo este tiempo de un año encerrado en mi casa sin poder salir ni tan siquiera a la puerta? Pues me preocupó que oí decir a alguien muy arriba que teníamos que ir a una nueva normalidad. Y yo me pregunté, ¿pero esa normalidad qué va a ser? ¿La de siempre? O sea, volver otra vez a lo de antes. Porque hay quien entiende, ya lo habéis visto en Madrid, etcétera, que entienden que la normalidad es tomar cañas, ¿sí? O abrazar a los amigos, ¿no? Y claro, yo dije, hombre, la normalidad no es solo tomar cañas y abrazar a los amigos, que está muy bien, pero eso también se puede hacer en una dictadura. Es decir, que no me convencía eso de la nueva normalidad. Mi idea es que había que ir a una normalidad nueva, que es diferente a una nueva normalidad, lo opuesto. Es decir, lo que había era construir una normalidad diferente. ¿Por qué? Porque la normalidad, o supuesta normalidad de la que veníamos, en mi opinión, era profundamente anormal. Profundamente anormal. Y empecé a hacer una cosa que un amigo me ha dicho, menuda barrida has hecho. Pues sí, cogí la escoba y empecé a barrer. ¿Y qué barría? Pues la situación que había en el mundo, en España, en Europa, ¿no? Explicar por qué esta situación que tenemos, de dónde venimos, qué nos pasa, por qué nos pasa y cuáles serían las vías de salida o de solución de crear esa normalidad nueva, que sería tanto como decir, pues un país diferente, una Europa también mejor y un mundo también mejor. Y empecé a repasarlo, ¿no? En el fondo es dar elementos, al menos es el intento, ¿no? Dar elementos al lector, a los militantes de los sindicatos, de la gente progresista, de izquierdas, elementos que les faciliten el poder explicar ciertas cosas y sobre todo a mucha gente de no caer en lo que hoy es una constante, en mi opinión, en lo que oigo en las televisiones, que es una manipulación verdaderamente notable. Es decir, se manipula de una manera muy notable, a base de mentiras, de simplificaciones, etc. Y bueno, ¿y por dónde empezar
el análisis de esa anormalidad de la que veníamos? Pues no, yo empecé por hacer un repaso bastante, con muchos datos, muchos elementos, de cómo está repartida la riqueza. Creo que es el principio de todo. Es decir, cómo se reparte la riqueza, cómo se reparte la propiedad y cómo se reparte la renta. Y me refiero en el mundo, en Europa y en España. Eso es lo primero que se van a encontrar ustedes en el libro. Es decir, que explica, en mi opinión, todo lo demás. Es decir, cómo está repartida la riqueza en el mundo. Y doy algunos datos verdaderamente... llegué a la conclusión de que hay una desigualdad demencial, abominable, que es el origen en gran parte de lo que nos pasa. Por ejemplo, hay un dato realmente tremendo, y es que 10 personas, las 10 fortunas más grandes del mundo, tienen tanta riqueza como 3.500 millones de seres humanos, es decir, la mitad de la población del mundo. Por ejemplo, claro, ¿eso es normal? Yo me preguntaba, ¿es normal que 10 personas tengan tanta riqueza como 3.500 millones de seres humanos? Yo creo que es de una anormalidad absoluta. O, por ejemplo, en el caso de España, que el 1% de las personas más ricas tengan el 25% de la riqueza del país. Por lo tanto, esas son las cosas que lo que yo voy analizando en el libro, ¿no? Eso en términos de propiedad, porque yo digo, rememorando la Biblia, que dice la Biblia que en el principio fue el verbo, yo digo en el principio fue la propiedad, porque ahí es donde empieza el asunto, ¿no? Y no porque yo ponga en duda de que la gente pueda tener propiedades, lo que considero es que esta desmesura en el reparto de la propiedad está en el origen de muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Y además, no solamente eso es así, sino que es que desde el año 2002 hacia ahora, hacia el 2021 que estamos, es decir, en estos casi 20 años, estas diferencias se han doblado. Es decir, que no es que la tendencia sea a ir a mejor, no, la tendencia es cada vez más desigualdad. Y con la pandemia, en la pandemia, la desigualdad ha aumentado de manera muy considerable. No solo porque el 40%, el 50% de los europeos, América del Norte y algunos otros sitios estemos ya vacunados, y el 1% solo en África. No es solo esa desigualdad, sino la desigualdad en la riqueza, en la renta, en la riqueza, ¿no? Por lo tanto, eso es un tema muy serio, y yo planteo algunas cuestiones que supongo que levantarán ronchas en algunas personas, y es que la propiedad tiene justificación siempre y cuando no caiga en 3 situaciones en cuyo caso sería perfectamente razonable que hubiera una intervención colectiva, que es en las situaciones de monopolio, en las situaciones de empresas demasiado grandes para caer, y en las situaciones de bienes de absoluta necesidad. Es decir, el capitalismo, los monopolios, lógicamente, si manejan los precios, etcétera, no está justificado. Tiene que haber una intervención pública en casos de monopolio, o grandes empresas que no pueden hundirse, no pueden entrar en quiebra porque pondrían el sistema patas arriba, ¿no? Lo que llaman los ingleses too big to fail, ¿no? Demasiado grandes para caer, ¿no? Bueno, pues los demasiado grandes para caer, resulta que cuando van a caer las tenemos que salvar los presupuestos y los impuestos de los ciudadanos, es decir, tenemos que socializar las pérdidas mientras que se privatizan las ganancias, ¿no? Claro, esas son situaciones anormales que tenemos que meterle mano de alguna manera, ¿no? Y también, no solo es un tema la desigualdad de la propiedad, de la riqueza, también dedico un recuerdo a la desigualdad de renta. Esto ha aumentado enormemente. Es decir, si hace unos años la diferencia entre un CEO, ¿sabéis lo que es un CEO, no? Bueno, el ejecutivo máximo de una empresa, pues la diferencia con los empleados era de 100, bueno, pues ahora estamos en 300. Entonces, claro, pues eso también es una anormalidad, porque esa diferencia, aparte luego de los blindajes, aparte de que cuando se van se llevan 40 millones, 30 millones, o sea,
Aparte de eso. Entonces, todo esto es lo que yo voy analizando, y también analizo, como no, la brecha de género, ¿no? Es decir, que la brecha de género es la diferencia de lo que gana un hombre y una mujer en las mismas condiciones, ¿no? Y esto no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y España no está bien situado en este tema. Se están haciendo cosas, yo creo, bastante positivas últimamente para ver cómo esa brecha se va reduciendo. Y yo creo que los sindicatos, ¿no? Hay una batalla ahí también para reducir esto. Pero, por ejemplo, en la brecha de género, la brecha española es el doble que la italiana, que la belga o que la francesa. Cosa que no veo por qué. O sea, no veo por qué en España la diferencia entre hombre y mujer es mayor que en Francia o en Italia o en Bélgica, hasta un nivel verdaderamente escandaloso como es el doble. Y estos son los primeros capítulos que yo dedico en el libro, ¿no? Que creo que es el origen de muchas cosas. Entre otras, porque cuando la desigualdad llega a niveles excesivamente altos, o sea, excesivamente profundos, la democracia sufre. Porque en mi concepción de la libertad no puedo separar libertad e igualdad. Yo me he quedado en la trilogía maravillosa de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, pues eso sigue siendo perfectamente válido, ¿no? Es decir, no hay libertad seria, profunda, cuando la desigualdad es abismal. Porque la libertad también es para hacer cosas, para poder hacer cosas, para desarrollar. Por lo tanto, yo creo que esta situación de excesiva desigualdad que hay a nivel mundial, a nivel europeo y también a nivel de España, que tenemos que corregir, pues está afectando a la calidad de la propia democracia. Puesto que las libertades tienen que sustentarse también en determinados niveles. Yo no creo tampoco en el igualitarismo absoluto, ¿no? Pero una cosa presentable, ¿no? Una cosa aceptable, ¿no? Por lo tanto, y ahora además tenemos otro motivo de cierta inquietud, que es la famosa brecha digital, que es la que viene, que la que ya está ahí, ¿no? Ya algunos hacéis así, claro, porque es que, y sobre todo con las mujeres, es decir, que la brecha digital quiere decir que hay una parte de la población enorme que de digitalización y de manejo de todos los aparatos e instrumentos informáticos, pues está bastante pez. Y en España ahora estamos en un programa enorme, en el que también la Fundación Alternativa estamos participando, con el Ministerio de Economía, porque hay que empezar a alfabetizar otra vez a la población, porque ya no es suficiente con saber leer y escribir, sino que hay que saber manejar los aparatos, porque dentro de poco pues todo se va a hacer a través de los aparatos, o una parte importantísima, y el que no sepa manejar eso, pues no va a saber llamar al médico, cobrar la pensión, o, no sé, creo que me explico, no hace falta que dé datos de la situación que hay en España. Bueno, eso también lo analizo, como la brecha digital no solo es la brecha de género, la brecha digital y la brecha social, ¿no? Son las tres grandes brechas que tenemos que ir mejorando, ¿no? Mejorando. Luego tenemos otro capítulo al que yo doy mucha importancia, porque no voy a hablar de los 20 capítulos que tiene el libro, solo voy a hablar de 4 o 5, y luego el que tenga interés o curiosidad pues se leerá los demás, ¿no? Es sobre qué ha pasado con el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar, ya sabéis que es, bueno, pues el estado social, que se llama también en la Constitución española, que es un estado que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque antes no existía, en el que los estados, a través de los impuestos, pues crean una serie de servicios sociales gratuitos, universales, como puede ser la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, que hay que recordar, y yo lo recuerdo, que en el mundo, en el globo, en los únicos sitios donde hay este estado social es en Europa, en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda, y punto. En África no existe el estado de bienestar, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, y en Asia tampoco, aunque crezcan a 2 dígitos, pero no tiene el estado de bienestar. Esto existe solo en Europa, y eso es producto del resultado de la Segunda Guerra Mundial, del esfuerzo de los partidos de la izquierda, de los sindicatos, de la lucha que hubo a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, eso lo tenemos que defender y proteger, porque en mi opinión, el que un Estado le dé a los ciudadanos la sanidad, la educación, las pensiones, que no existe en otros sitios, es una conquista que como la perdamos, hemos perdido todo. Y hay que defenderlo, evidentemente, y que no se tomen medidas que vayan reduciendo ese estado de bienestar, como se ha intentado, y yo lo explico con mucho detalle, desde la ofensiva que lanzó la señora Thatcher y el señor Reagan, en los años finales de los años 70, lanzaron una gran ofensiva para reducir el estado de bienestar en Europa. Y lo primero que hizo la señora Thatcher para intentar esta perversión fue, lógicamente, intentar derrotar a los sindicatos mineros de Inglaterra, que eran fuertísimos. Lo primero que hizo fue la batalla contra los sindicatos, porque el primer frente que había que derrotar para luego bajar los servicios sociales era derrotar a los sindicatos, porque era el muro de contención, ¿no? O sea que, ojo, porque ese es el muro de contención. Ahora, evidentemente, un estado de bienestar de calidad, es decir, una sanidad de calidad, una educación de calidad pública, pues, eso cuesta mucho dinero. Y el que diga lo contrario, miente. Cuesta mucho dinero. Y ese dinero tiene que salir de algún sitio, ¿no? Porque no te lo van a regalar. Y eso es el papel que juegan los impuestos, ¿no? El papel que juegan los impuestos, que es decisivo. Yo insisto mucho en los sindicatos, y yo sé que, bueno, que lo tenéis más claro que el agua, que el problema no es solo el salario directo. El problema es el salario directo y el salario indirecto. Porque hay dos salarios. El directo, el que te llevas a tu casa, la paga, pero luego está el salario indirecto. Porque claro, si tú te suben los salarios, pero luego tienes que pagar las medicinas o tienes que pagar la educación de tus hijos, pues ¿qué te vale? O sea, no sé si me explico. El salario indirecto es tan importante como el salario directo. La lucha por los impuestos es vital. Claro, el que tiene mucho dinero le es igual. Pero claro, no utiliza el transporte público, ni la educación pública, ni la sanidad pública, ni nada de eso, por lo tanto le sobra. Pero a la mayoría de nosotros, el que haya una sanidad buena, una educación buena, unas pensiones, es clave para nuestro bienestar. Y eso sale de los impuestos. Y en España ha habido una reducción de los impuestos. Ahora hay un gran debate sobre qué hay que hacer los impuestos en España, pero hubo una gran reducción a partir de la crisis del 2008 y de las políticas que hizo la derecha. Y es que mientras la presión fiscal, que es lo que coge el Estado de la riqueza que se genera en el país en un año, se genera una riqueza, el tanto por ciento que se apropia el Estado a través de los impuestos, el Estado me refiero ya sea el local, el autonómico o el general, porque todo es el Estado. Mientras en Francia están en un 47%, en Italia están en un 41%, en los países nórdicos están siempre entre un 45, 44, 46%, en España estamos en un 34,5%, es decir, no llega al 35%. Es decir, la presión fiscal en España es, con respecto a Francia, 12 puntos inferior. Eso es una, como diría un castizo, eso es una pasta descomunal. 12 puntos del PIB. Entonces, el problema es que cuando a mí me preguntan, entonces usted qué dice, que hay que subir los impuestos, y yo, claro, para no caer en la trampa, pues le digo, mire, yo quiero subirlos y bajarlos, o sea, las dos cosas, no los quiero ni subir ni solo bajar, los quiero subir y bajar. Se los quiero subir a los que tienen mucho dinero y muchos medios, y se los voy a bajar a las capas con mayores dificultades. O sea, no hay que caer en la trampa de decir que no quiero bajar impuestos, no quiero. No, depende a quién. Depende a quién y en qué ritmo. Yo tampoco soy tan utópico de pensar que voy a cubrir los 5 o 7 puntos de PIB con respecto a Francia o Suecia o los países nórdicos en un año. Bueno, lo haré en 5 años, lo haré en una legislatura, lo haré en 2, pero tengo que ir aproximando los niveles de presión fiscal española a la europea, a los países avanzados de Europa. Yo sé que en Europa hay otros que tienen la presión fiscal más baja, claro. Yo sé, Rumanía, Bulgaria, en fin, los antiguos países del este, bueno, pero los países avanzados de Europa
tienen presiones fiscales mucho más altas que nosotros, y lo que no se puede pretender, el que lo diga está engañando al personal, es que tú puedes tener un sistema social y unas prestaciones sociales de la calidad de Suecia, de Noruega o de los países escandinavos o incluso de Alemania o de Francia, con los impuestos que pagas en España. Eso no existe. Es decir, es así, es así. Entonces habrá que aumentar los impuestos moderadamente, porque no se puede hacer de golpe de todo, pero habrá que... Ese es el gran debate que tenemos hoy. ¿Y qué dice la derecha? La derecha ya lo estáis oyendo. ¿Por qué ha ganado las elecciones la señora Ayuso en Madrid? Porque decía, libertad para tomar cañas y además bajo los impuestos. Un programa imbatible. Todo el mundo que tome todas las cañas que quiera a la hora que quiera y además bajo los impuestos. Sí, pero claro, bajan los impuestos y luego uno empieza a ver las cifras, para que eso, claro, hay que saberlo explicar. Resulta que tú coges las cifras de Madrid, donde más muertos ha habido, donde más infectados ha habido, donde hay una sanidad pública agobiada y con una situación muy complicada, una educación por persona, o sea, la inversión por persona en la educación en Madrid de las más bajas de España. Claro, es que ese es el resultado, claro, porque si tú bajas impuestos, ¿cómo pagas una buena educación, una buena sanidad, etcétera, etcétera? Entonces a la gente, pues un poco por lo menos una parte de la gente, claro, no a vosotros, la manejan así. Sí, mira, pero es que la libertad es tomar cañas, tú sabes, aquí en Madrid es el número 1. Sí, pero tomar cañas, pero la gente se está muriendo más que en otros sitios. Bueno, ese es el estado de bienestar y ese es el tema que yo creo que el gobierno actual tiene la intención de subir los impuestos al 40%. Yo creo que debería subir en una legislatura, claro, al 40%. Eso serían unos 50.000 millones, le daría para mejorar mucho educación, sanidad y muchas más cosas, ¿no? Pero es así. ¿Por qué no hay estado de bienestar en otros países? Pues mira, en Estados Unidos la presión fiscal es el 30%, claro, se les ha muerto 500 millones de personas. Bueno, ya van por 600.000, Estados Unidos. América Latina el 23%. Pues mirad lo que está pasando en Brasil, ¿no? Como está pasando en Perú. Es decir, Venezuela, que según dice es la revolución bolivariana, no sé qué, el 18%. Un desastre. Entonces, ese es un tema para mí central, y lo explico con todo lujo de datos, etcétera, etcétera. Pero vamos a otra cosa que realmente, por eso yo digo que no es una normalidad nueva, que hay que crear que no es una nueva normalidad, sino que hay que crear una normalidad que sea diferente. Porque hay un informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que yo lo saco ahí, que es realmente asombroso. ¿Sabéis cuánta gente trabaja en la economía sumergida en los diferentes continentes? Lo que llaman economía irregular, economía sumergida, economía ilegal, en una palabra, ¿no? Bueno, pues en África, según la OIT, el 85% de la gente trabaja en la economía sumergida. El 85% no tiene derechos de nada. De nada. En Asia, el 65%. En América Latina, el 40%. En Europa está alrededor del 20%. Y en España también. Aunque hoy ha salido una información de la Agencia de Hacienda Pública diciendo que ha bajado alrededor del 10%, cosa que no se creen ni ellos. Pero la explicación de por qué ha bajado ahora es por la pandemia, claro, porque es que la economía sumergida es lo primero, claro, que ha desaparecido. Entonces, es una trampa, que decir, en cuanto se renormalice otra vez la situación, pues volverá a crecer. Pero en todo caso, la situación en el mundo, según la OIT, pues es terrible, ¿no? Claro, y luego esto, ¿qué relación tiene con problemas que se nos crean? Pues, por ejemplo, con la emigración. ¿Cómo no va a haber emigración? Si el 85% de la gente en África se muere de asco. Si hay miles y miles de gente joven en Marruecos, en todo el Magreb, en todo el Sahel, que no tienen ningún futuro y que en cambio ven a través de los artefactos y a través de la televisión, oye, que aquí
y ya se creen que esto es jauja, que aquí se vive de maravilla, ¿no? Pues lógicamente van a venir como sea, aunque sea unos encima de otros, pero van a venir, porque no tienen otra salida, mientras no se resuelvan estas cuestiones. Por lo tanto, estos son los problemas que yo voy analizando. Por ejemplo, en España, en la crisis del 2008, ¿os acordáis, no? La crisis anterior, del 2008, gobernaba el señor Rajoy. Bueno, en todos esos años le metieron un tajo a los gastos sociales, a las inversiones sociales, de 73.000 millones de euros, que es por lo que cuando ha llegado la pandemia nos hemos encontrado en muchos sitios con la sanidad, que no estaban preparados para hacer frente a ese tsunami que se nos vino encima, ¿no? Y estaban las enfermeras, ¿os acordáis? Los primeros meses, marzo, abril, ¿no? Las enfermeras que no tenían que ponerse encima, no había mascarillas, no había no sé qué, faltaba de todo. Eso fue los recortes enormes sociales que se hicieron a partir de la crisis del 2008. Y bueno, eso es lo que se supone, este gobierno pues va a intentar ir mejorando, esperemos, y los sindicatos tendrán que empezar a empujar también para que se mejore en esta situación. Ha tenido que haber contrataciones de personal sanitario, faltaba personal sanitario porque habían reducido las plantillas en números enormes de sanitarios. La gente, yo es que soy de familia de médicos, mi hija es médico, mi yerno es médico, todos son médicos. Y salíamos todas las noches, todos los días ahí como vosotros, ¿no? A aplaudir a los sanitarios, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando se salían a los balcones, supongo que aquí sería igual, ¿no? Sí. Se salía a los balcones, yo siempre decía, sí, yo creo que mejor que ir a aplaudir, yo creo que sería mejor subirles un poco el sueldo y bueno, hacerles fijos, porque la mayoría de ellos no eran fijos y no tenían, o sea, estaba muy bien aplaudir, pero claro, ellos me decían, sí, a mí eso del aplauso, oye, me da ánimo y tal, pero bueno, a mí que me hagan fija, ¿no? Es decir, que esa es la situación que había, ¿no? Luego, bueno, también dedico otro capítulo al tema del feminismo, al tema de las mujeres. Hago una historia del proceso de liberación de la mujer desde los tiempos más antiguos, y es muy curioso, cuando uno estudia la historia de las mujeres, se da cuenta con datos y con elementos, ¿no?, que la situación de sujeción de la mujer ha ido mejorando más tarde que la esclavitud. Es decir, los esclavos se liberaron antes que las mujeres. Muy curioso, pero es así. Y las mujeres, por ejemplo, el derecho de voto de las mujeres, eso es una cosa recientísima, mucho más de lo que la gente piensa. La primera vez, fíjate, países muy avanzados, la primera vez que en Francia se votó la mujer fue en 1946, las primeras elecciones después de la guerra. Antes no habían votado. La Revolución Francesa no dio el voto a las mujeres. Los ingleses eran un poco más avanzados. La primera vez que se votó la mujer en Inglaterra fue en el 1919. En Alemania, con la República de Weimar, después de el año también 18 y 19, pero claro, enseguida llegó Hitler y le quitó los votos a las mujeres, pero también a los hombres, o sea, a todos. Y en España, la primera vez que se votó fue en la República. En la República, la República reconoció el voto de la mujer, pero la primera vez que pudo votar fue en 1933. Por lo cual, realmente, las mujeres españolas han votado antes de la democracia actual 2 veces. En 1933 y en 1936, porque luego vino la guerra, vino la dictadura, se eliminó el votar, hombres y mujeres y todo, y la primera vez que realmente se ha consolidado el voto de la mujer fue en las elecciones, vamos, con la democracia, con la Constitución y con la democracia. Cosa recientísima, aunque hayan pasado ya 40 años, ¿no? Pero quiere decir que el voto de la mujer es una cosa muy reciente. En Europa, en Italia lo mismo. En Italia la primera vez que votaron las mujeres en el 46. Las primeras que votaron fueron en Nueva Zelanda, en el año 1909. Pero siglo XX, siglo XX y bueno, y luego ya en Europa muy avanzado el siglo XX.
Por lo tanto, yo analizo un poco todos los grandes pensadores, qué pensaban de las mujeres, los grandes pensadores, ¿no? Hegel, Kant, Voltaire, Diderot, todos los enciclopedistas. Oye, eran gente avanzadísima, menos en el tema de la mujer. Ahí ya patinaban. Curioso, ¿eh? Los grandes pensadores, los marxistas como Marx, Engels, bueno, teóricamente también dijeron que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre, etc. Pero Marx era tremendamente antifeminista, sino que se lo dijeran a su mujer. Es decir, que hay como un atraso con respecto al reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, que es muy curioso y que yo analizo con detalle. Hay una líder francesa de la Revolución Francesa, cuyo nombre ahora no lo tengo en la cabeza, pero un personaje muy relevante, que dijo: hombre, si tenemos derecho de subir al cadalso, ¿por qué no tenemos derecho de votar? Tenía razón, ¿no? Pero no le dejaron votar. Luego está también otro capítulo que a mí me preocupa mucho, que es el tema del medio ambiente, ¿no? Es el gran problema de nuestro tiempo, ¿no? La destrucción del medio ambiente. Yo intento analizar, con ejemplos, con datos, cómo la humanidad, pero sobre todo el sistema, ha ido destruyendo el medio ambiente. Lo ha ido destruyendo. Y está a punto de destruirlo definitivamente, si no le ponemos remedio. Y es un grandísimo problema. Es decir, hemos ido destruyendo la naturaleza. Y no han sido las personas en abstracto, ¿no? Sino un sistema económico-social con el problema de la energía, que ha sido fundamental en todo este proceso. Y bueno, vamos a ver ahora si con las energías del hidrógeno, la eólica y todas las energías renovables, etcétera, pues podemos ir paliando los efectos, pero de momento la cosa no está nada clara, ¿eh? De momento la cosa se va estropeando. Yo pongo muchos ejemplos, por ejemplo, de la desertización que ha sufrido España durante siglos, o por ejemplo los incendios forestales, ¿no? Los incendios forestales, entre el año 1968 y el 2015, en España se destruyeron 7,5 millones de hectáreas, es decir, el 14% de toda la superficie del país. Eso en ese periodo de tiempo, ¿no? Bueno, tenemos problemas gravísimos que no les voy a cansar dando datos, etcétera, pero es un problema gravísimo, uno de los que más me preocupan, sin duda, porque el sistema actual es un sistema depredador, depreda a los seres humanos y depreda a la naturaleza. Y uno tendrá las creencias que quiera, que yo respeto todas, pero lo que no dejamos de ser es naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Y lo que no entiendo es cómo los grandes crímenes contra la naturaleza no se reconocen como crímenes contra la humanidad. ¿Y por qué no hay un tribunal internacional contra los crímenes contra la naturaleza? Porque cuando se destruye la naturaleza se nos está destruyendo a nosotros. No creamos que somos dioses, ni que hemos sido creados por un ser supremo, no, somos naturaleza. Y por lo tanto, y además es la única que hay. No sé, ahora dicen que a lo mejor se puede llegar a Marte, pero en fin, lo dudo. Por lo tanto, el globo no es sustituible fácilmente, el globo terráqueo, ¿no? Es el que hay y tenemos que dar una batalla para que no se destruya totalmente. Bueno, este es uno de los temas más graves que tenemos, el calentamiento global. Claro, cuando los expertos, los científicos nos dicen: oye, como suba la temperatura a 2 grados, estáis muertos. Oye, ya ha subido 1,5, pues uno dice: oye, pues si esto es verdad, es terrorífico, claro. Es decir, claro, pero resulta que nos lo tomamos así un poco, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero la realidad es que es un tema, cada vez que uno lee cosas sobre los científicos, lo que están diciendo, las advertencias que están haciendo, pues resulta que, claro, se queda bastante aterrado, ¿no? ¿Eso es normal? ¿Esa es la normalidad a la que queremos volver? Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque nos estamos jugando todo, ¿no?
O por ejemplo cuando te dicen que en los océanos hay una especie como de islas tan grandes como puede ser España, de plásticos. Es acojonante. No cositas, sino enormes de plástico, que matan los peces, el plancton, en fin, todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces todo eso es un tema importantísimo que yo creo que es un sistema pues, que ha ido por ahí, que ha creado riqueza de una manera desordenada completamente, y que el beneficio, el ansia de ganar dinero ha estado por encima de tener cuidado con estas cosas, evidentemente, ¿no? Y luego hay una cuestión que también resalto, y es que en España, que hemos mejorado muchísimo desde la época de la dictadura, y explico por qué, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la época de la dictadura, la presión fiscal era un 15%, nunca pasó de un 15%, de un 15%, con lo cual no existía el estado de bienestar. Eso es la democracia la que lo ha construido. Es decir, no había una sanidad universal, pública, gratuita, no había una educación pública, universal, gratuita. En Madrid, que es una ciudad enorme, había 3 institutos. Es que era una cosa ridícula. Entonces, todo eso lo ha construido la democracia. Y yo explico que en España ha habido 3 grandes mutaciones, ¿no? O sea, mutar es cambiar totalmente, ¿no? 3 grandes mutaciones, pero nos falta la cuarta. Ha habido una primera gran mutación, que es pasar de una dictadura a una democracia. Eso es una mutación, eso ya no es una reforma, no es un cambio, es una mutación. Estás en otra esfera, en otro mundo, pasar de una dictadura a una democracia. Segunda, hemos creado un estado de bienestar modesto, no equivalente al que pueda haber en Alemania o en Francia o en los países nórdicos, pero hay un estado de bienestar en España. La prueba es que, vamos, supongo que os pasará lo mismo. Yo, pues como me encuentro mal, pues me voy al dispensario de mi barrio, un dispensario que funciona, y me trata el médico, y si hace falta ir a un especialista voy, y no pago. Yo eso cuando se lo digo a mis amigos americanos, dicen, me estás engañando, eso no puede ser. Yo, pues sí, puede ser, no pago. Y si me tengo que operar, me operan gratis. Y no se lo creen, de verdad, creen que estamos de cachondeo. Digo, que no, es así, pero digo, ¿pero cómo es posible? Pero si en Estados Unidos te arruinas, como te pase una cosa de estas. Pues aquí no. O sea, que tenemos un estado de bienestar. Y puedes ir a la escuela, al colegio, en fin, hay un sistema de bienestar. Esa es la segunda mutación, que es muy importante, ¿no? Es decir, que hemos ido haciendo cambios históricos muy importantes, las libertades del estado de bienestar, pues hemos pasado a un régimen de autonomías, también muy importante, que antes era pues un estado centralista, donde todo estaba centralizado, etcétera. Hemos creado un estado centralista. Yo creo que debemos ir a un estado federal, pero bueno, eso ya lo hablaremos otro día. Pero en todo caso creo que sería bueno hacer una reforma en esa dirección. Y hemos hecho también una mutación decisiva, en mi opinión, que es que hemos entrado en la Unión Europea, que ha sido un cambio radical. España era un país aislado, un país donde aquí solamente venía pues algún dictador de Latinoamérica, como era Trujillo, venía algún jeque árabe, o venía algún dictador europeo, como era Mussolini, Hitler, Salazar. Eso eran las relaciones que tenía el caudillo. Pero la entrada de España en Europa ha sido un cambio enorme. Yo soy un gran defensor de la Unión Europea, un gran defensor del euro, un gran defensor. ¿Qué hubiera sido de España en esta epidemia sin Europa? ¿Qué hubiera sido de España si no nos meten ahora los millones que van a venir? 140.000 millones de euros, que es algo así como cerca del 13-14% del Producto Interior Bruto, de los cuales 70.000 millones son, para entendernos, regalados, y otros 70.000 millones créditos a bajo interés. Eso es lo que va a venir.
que si lo hacemos bien, puede cambiar este país a mejor, porque, por lo tanto, hemos hecho cosas desde la política bien, la democracia, el estado de bienestar, meternos en Europa, pero se ha fallado en una cosa, y es muy curioso, porque toda la culpa de todo lo que le pasa se echa la culpa a los políticos, a la política, etcétera, etcétera, y bueno, la política estas tres cosas las ha hecho bastante bien, ¿eh? Pero en cambio la que se ha hecho muy mal, y es lo que estamos pagando, es el sistema productivo que hemos creado. El sistema productivo que hemos creado. Esa es la cuarta mutación que tenemos que hacer. Y el sistema productivo no lo crean los gobiernos, pueden ayudar. ¿Quién crea los sistemas productivos en un sistema capitalista? Los empresarios, ¿no? Porque son los que deciden dónde se invierte, si invierten aquí o invierten allá. ¿Y qué sistema productivo hemos creado? Se ha creado en España. ¿Es un sistema productivo moderno? Pues no. Pues no. Es un sistema productivo muy deficiente. Y si no, no tenéis más que ver, por ejemplo, la industrialización que hay en nuestro país. 30% de industria en Suecia. 21% en Italia, alrededor del 20%, 18-20% en Francia. En España no llega al 12% en este momento. No llega. O sea, en el último periodo, desde la crisis del 2008, se han perdido 700.000 puestos de trabajo en la industria en España. Ese es el sistema productivo. Lo hemos apostado todo a sectores que a mí me parece muy bien. Yo no tengo nada en contra del turismo, no tengo nada en contra de la construcción, no tengo nada en contra del comercio, pero un país no puede vivir del turismo, porque luego ha venido lo que ha venido y se ha hundido. Es decir, cuando se dice es que el paro, del paro, lo que se ha generado de paro en España, en un 80% es el hundimiento del turismo. Entonces, claro, tú no puedes depender de un monocultivo tanto. También los italianos, los franceses también tienen mucho turismo y les va muy bien el turismo, pero no lo tienen tan centrado todo ahí. Y ahora estamos todos, las salvaciones, que vengan los ingleses. A ver, aunque traigan la versión india. Hombre, es que estamos así, ¿o no es verdad? Ahí las islas están diciendo, oye, que vengan los ingleses aunque sea con lo que sea. Ahí eso no puede ser. Eso es así. Hemos creado una economía porque el capital ha ido a ganar dinero rápido, fácil, que era la construcción. Hubo un momento en que la construcción en España, el sector de la construcción, era más fuerte que Alemania, Francia e Italia juntas. Pero claro, todo está relacionado, el turismo, la construcción, el pequeño comercio, etc. Tú ves una cosa que yo suelo hacer, porque bueno, tengo ese vicio que voy a hacer, y es preguntarme, ¿en qué trabaja la gente? Vamos a ver en qué trabaja, porque eso es lo que te define un país, no en lo que dice que hace, sino en lo que hace. Y tú coges el mapa, supongo que en el sindicato lo tenéis todo bien, y ves, a ver, ¿en qué trabaja la gente en España? 3 millones y pico pequeño comercio. Si el consumo se hunde, al hoyo. Hostelería, cerca de 2 millones. Construcción, que ahora ha bajado, aunque ha pegado un pequeño rebote este último periodo, pero bajó. La construcción tenía mucho más que el metal en aquella época. Servicios de diverso tipo, funcionarios, no sé, y vas viendo y lo dices, a ver, sector manufacturero, que es el que produce cosas, 1.700.000. 1.700.000. O sea, muy bajo en relación a otros países. Y luego una cuestión ligada a esta, que es también importantísima, es por qué en España este sistema productivo es un poco atrasado, en el sentido de que no tiene una industria moderna, avanzada, aunque tiene sectores y sitios donde hay una industria del automóvil, hay una industria de muchas agroalimentarias, hay industrias que funcionan y funcionan bien, pero no suficientes. ¿Por qué? Porque esto depende de lo que tú dediques a la innovación, a la ciencia y a la investigación.
que es mi caballo de batalla, y eso que no soy científico, pero sé que un país depende fundamentalmente de su capacidad de innovación, de ciencia y de investigación. Y resulta que España es el país que menos dedica a ese menester de Europa, menos que Portugal, el 1,24% del PIB. Ahora los presupuestos de este gobierno lo van a subir al 2%. Pero ha estado en el 1,24%, cuando en Europa dedican el 2, el 3%, ya no digo China, que dedica el 7%, o Estados Unidos, que dedica el 3 o el 4 en este momento, pero hombre, el 1,4% es un desastre. Y además lo que vas perdiendo en ciencia y en tecnología es acumulativo. Acumulativo quiere decir que no lo recuperas, que cada vez vas peor. Y entonces ese es un problema muy serio. Yo saludo, me parece muy bien que el actual gobierno lo va a subir al 2%, cosa que me parece estupendo, pero me parece todavía poco. Habría que recuperar, pero en todo caso mejor eso que dejarlo en 1,20%. Y un país que no tiene buena ciencia, que no tiene buena innovación, que no tiene buena investigación, no tiene futuro. Seremos el parque temático de Europa, ¿no? Para que vengan aquí la gente a tomar cañas, pero que dice que no, eso no es un futuro para un país, ¿no? Para lo que yo quiero que sea España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son los repasos que voy haciendo en el libro. Y además otros muchos temas. También trato de la guerra y de las guerras. También trato del colonialismo. Porque digo un capítulo que digo, hombre, asesinos en la historia no solamente fueron Stalin y Hitler. No solo. Hay muchos. Y yo hago un repaso del colonialismo francés, el belga, el holandés, el inglés, el alemán, que ahora ha tenido que pedir perdón el presidente de Alemania por el genocidio que hicieron en las colonias alemanas en África. Y bueno, y lo mismo ha hecho el presidente francés, Macron, hace poco, pidiendo perdón por lo que habían hecho en una serie de países. Y España también tiene lo suyo. Pero bueno, quiero decir que hago repasos de otros temas que me parecen muy importantes, porque el tema del colonialismo explica muchas cosas, no solamente el pasado, no solamente lo que ocurrió, no, lo que está pasando. Entonces, bueno, hago un repaso y eso es el tema. Bueno, para no cansarles, pues luego quiere hacer preguntas, puede hacerlo. Yo creo que hay que intentar, hay que pelear por ir a una normalidad diferente, una normalidad nueva, que yo ofrezco algunas ideas. No me atrevo a dar respuesta a todo porque sería ridículo caer en una especie de invenciones, pero bueno, apunto algunas soluciones que se podrían dar, ¿no? Creo que el fondo del asunto está en más ciencia, más investigación, más industria, es decir, cambiar el sistema productivo español, hacerlo más moderno, meterlo absolutamente en la revolución digital, porque España es un país que desgraciadamente perdió la revolución industrial, perdimos la revolución industrial, no perdamos también la revolución digital. Intentemos aprovechar el dinero que viene de Europa para digitalizar el país y controlarlo democráticamente. Esos son los problemas que yo apunto como soluciones, ¿no? Aumentar la presión fiscal para que el estado de bienestar sea de mejor calidad. Estas son las cosas que yo creo que hay que mejorar, la igualdad entre los hombres y las mujeres, etc. Y eso depende fundamentalmente, como pueden ustedes imaginar, pues de una cosa que se llama relación de fuerzas. Es decir, depende de la fuerza que tengas, las cosas irán hacia aquí o las cosas irán hacia allá, ¿no? Y la relación de fuerzas pues es la fuerza que tengan el progreso, las fuerzas sociales, sindicales, los partidos, porque evidentemente que hay gente que opina de muy distinta manera a como yo opino, ¿no? Y que probablemente escribirán un libro diciendo todo lo contrario de lo que yo digo, ¿no? Entonces, bueno, pues el que vaya en una dirección o en otra depende de la relación de fuerzas y de lo que hagamos entre todos, ¿no?
Por lo tanto, el que lea ese libro, yo intento, mi intención ha sido decirle a los que más me interesa que me lean, decirles, oiga, pasa esto, está pasando por esto, y si quieres cambiarlo, pues tienes que hacer esto. Es decir, esa es un poco la intención que ha tenido esta modesta contribución al debate actual, ¿no? Al debate actual, que son todos estos problemas. Y luego me dicen, bueno, pero es que la normalidad es saber si podemos abrazar a mi abuelo. Joder, pero es que abrazar a tu abuelo ya sabemos que es estupendo que puedas abrazar a tu abuelo, pero es que eso, no estamos hablando de esa normalidad. Quiere decir, la gente interpreta, bueno, vamos a volver a la normalidad, que podamos abrazar, vernos, tomar caña, comer con los amigos, y todo eso es maravilloso y a mí me gusta mucho, pero que no es eso el tema de que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí, que quiera hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Vale, pues tenemos un rato para charlar, ¿no? Y que nos aclare algunas de estas ideas que ha apuntado. Voy a lanzar una. De aquí entonces tengo el pedir. ¿Y qué papel juegan los sindicatos en la normalidad nueva? Es decir, que no vamos a prescindir de la historia de Nicolás, como célula madre también de las misiones obreras, ¿no? Estoy seguro que esta pregunta está en el ánimo de muchos de los que estamos aquí. Definamos también el sindicalismo en la normalidad nueva. Y luego ya abrimos, ¿no? Porque no te has mojado. Bueno, yo es que creo que los sindicatos tienen gente mucho más preparada que yo, que sabe mucho mejor de los sindicatos que yo en este momento, y por lo tanto, oye, son ellos los que tienen que dar respuesta. Vamos, yo me sigo considerando parte del sindicato y tengo mi opinión. Primero, varios niveles, ¿no? Yo creo que el capitalismo triunfara en esa ofensiva tremenda que empezó con Thatcher y Reagan y que llevó a lo que se ha llamado el ultraliberalismo, de las privatizaciones, de las desregulaciones, de la desfiscalización, es decir, la ofensiva neoliberal o ultraliberal que se produce a partir de los 80 y que ha sido una ofensiva tremenda en todo el mundo, tuvo un inicio que ellos lo sabían muy bien, que era primero derrotar a los sindicatos, porque sabían que ese era el dique. Thatcher lo tenía clarísimo. O los mineros o yo. Y fue una huelga durísima, que duró meses. Y al final ganó la Thatcher. Y en Estados Unidos, pues el señor Reagan, que era un ignorante completo, un actor más bien mediocre, pero bueno, tenía asesores, etcétera, hizo lo mismo. Empezar a recortar los derechos de los sindicatos, ¿no? Y tenía aquella frase, que yo menciono en el libro, es una frase muy ilustrativa, dijo, hay que quitar el Estado de la chepa de los ciudadanos. Una frase tremenda, ¿eh? O sea, hay que quitar el Estado de la espalda de los ciudadanos. El Estado fuera. Aquí el que vale, vale, y el que no vale, pues que... Entonces, eso ha terminado. Ahora, que yo lo cuento con cierta ironía, digo, sí, bueno, pero es que al final de la película todo el mundo quiere estar en la chepa del Estado. Es decir, todos, los liberales, los empresarios, los autónomos, los artistas, los de los bares, todo el mundo, el Estado, que me ayude el Estado, bueno, los trabajadores, el ERTE, bueno, todo el Estado, ¿eh? O sea, todo el mundo hemos vuelto a la chepa del Estado. Y yo, pues irónicamente, titulo un capítulo, lo titulo Viva el Estado, porque si no fuera por el Estado, a ver dónde estábamos. Claro, porque esa política ultraliberal lo que condujo fue eso, a reducir los gastos sociales, las inversiones, y al final una crisis monumental. Bueno, ahora todo el mundo va buscando al Estado, ¿no? Hasta los más liberales del país, ¿no? Sobre todo los más liberales, ¿no? Los empresarios, todo, que me ayude el Estado. Sí, pero ¿con qué te va a ayudar? Si por un lado estás diciendo que te ayude el Estado y por otro lado estás diciendo que baje los impuestos, entonces ¿en qué quedamos? ¿Con qué dinero lo hace?
endeudándose, que es lo que está haciendo hasta las cejas, ¿no? Entonces, el papel de los sindicatos lo tienen muy claro el que está enfrente. No sé si lo tenemos tan claro nosotros. Entonces, los sindicatos, evidentemente, a partir de los años 80 se han debilitado en esa ofensiva. Se han debilitado y, bueno, ha habido un tsunami, un avance, y ha pasado por encima de muchas cosas. Pero no de todas, porque a pesar de todo, el estado de bienestar en Europa y en España ha aguantado. O sea, la Thatcher no se salió con la suya. Porque en Alemania, en Francia, en España, en muchos sitios el estado de bienestar ha aguantado, incluso se ha ido construyendo, etc. Y eso también es importante, el papel de los sindicatos. Hoy, por ejemplo, con esto de la pandemia, yo creo que el papel de los sindicatos ha sido importantísimo. O sea, aquí todo el mundo se pelea, aquí todo el mundo se insulta, aquí todo el mundo se tira los trastos a la cabeza, ¿no? Pero los únicos que llegan a acuerdos con la patronal y con el gobierno son los sindicatos. ¿Qué hubiera sido de este país sin los sindicatos? Porque es que la única buena noticia que recibíamos cuando estábamos en la pandemia era los acuerdos a los que llegaba. ¿Qué hubiera sido en España si no hubiera sido por los ERTE? ¿Qué hubiera sido? 3 millones y pico de trabajadores cobrando, bueno, no el 100%, pero ¿no? Parece que es el 80%, ¿no? El 70%. El 70%, bueno, el 70% del salario. ¿Y quién se lo paga? ¿Quién se lo está pagando? Los impuestos, el Estado. ¿Dónde se ha visto 3 millones y pico de trabajadores que les paga y les sigue pagando? Ahora me parece que está en medio millón más o menos, pero ha estado en 3 millones y pico con sus familias. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido los ERTES? Eso ha costado, he visto hoy la cifra, llevan ya 17.000 millones de euros. Han dado hoy una cifra por ahí que he visto, 17.000 millones de euros. Eso es un 0,7 casi del Producto Interior Bruto, la factura. Y claro, el ERTE ha sido una negociación sindicatos, patronal y gobierno. En la crisis del 2008, que no hubo eso, no había el ERTE, había otra cosa que se llamaba el ERE. Solo es un problema, solo una T. Pero claro, a la calle. Iba a decir una calle. A la calle. ¿Qué es lo que sucedió? Y ahora, sin embargo, hombre, se ha aguantado mucho mejor. Se ha aguantado mucho mejor. Y todavía queda medio millón, pero bueno, 3 millones y pico. Eso se lo debemos en este país, en gran parte, a los sindicatos. Bueno, y que hay un gobierno más de izquierdas que el que había antes, evidentemente, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que valorarlas, ¿no? Hay que valorarlas. Ahora, eso en la parte positiva. Acuerdos sociales muy importantes, importantísimos. Por ejemplo, el salario mínimo. Joder, el salario mínimo en este país que iba subiendo, ¿no? Iba subiendo así un 1%, 0,3%. De repente, el año, ¿cuándo fue el año que subió un 20%? El 19. En el 19 fue, ¿no? En el 19, un 20%. ¿Sabes? Pues ya sabemos que los pensionistas del Bilbao se manifiestan un día sí y otro también diciendo que quieren que llegue a 1.000, la pensión mínima a 1.080, me parece que vienen a plantear, 1.080. Bueno, yo he echado un cálculo teniendo en cuenta que la pensión está en 900 y pico en este momento, pero claro, 900 y pico en 14 pagas. Pero claro, no suman las otras 2 pagas. Si lo haces al año, o sea, por 12 meses, pues claro, ya estás en más de 1.000. Pero bueno, yo estoy de acuerdo. No soy pensionista, yo estoy de acuerdo que se suba más la pensión. Pero hombre, hay que valorar también lo que se ha conseguido. Es decir, que es que no se había conseguido nunca un 20% de aumento de la pensión. Eso en el tema de las pensiones, ¿no? Y luego hay otras muchas cosas de acuerdos. Yo no sé qué va a pasar con la reforma laboral, pero yo creo que la reforma laboral pues tendrá que, si no caer entera, que a lo mejor no es posible, pero los aspectos más nocivos de la reforma laboral, que los conozco muy bien, con respecto a la negociación colectiva, con respecto a la ultraactividad de los convenios, con respecto a una serie de cuestiones, todo eso tiene que cambiar y hay que dar más poder a los sindicatos. Yo no sé si será al 100%, pero bueno, esta ministra de Trabajo, pues
mí me parece que es una de las más competentes que han pasado por ahí, ¿no? y que hace las cosas bien porque pone de acuerdo a los empresarios con los trabajadores. Y eso yendo a las cosas estas. Ahora, en general, ¿qué he hecho en falta yo en todo este discurso de los sindicatos? Pues lo que he hecho en falta, y lo he dicho ya en muchos sitios, es que hoy en día no puedes afrontar ciertos problemas si no tienes un sindicalismo europeo fuerte y un sindicalismo internacional fuerte. Es decir, hoy hay problemas que no tienen solución a nivel de España. No tienen solución. O sea, puedes hacer cosas, ¿no? Siempre que tienes un presupuesto, puedes hacer cosas. Puedes luchar, por ejemplo, contra el cambio climático, pero España no va a resolver el problema del cambio climático en el mundo. Eso es evidente, ¿no? O, por ejemplo, el tema del estado de bienestar. Yo sostengo en el libro una tesis, que se lo he comentado ya con los amigos de la dirección del sindicato. En los próximos años, el estado de bienestar no es sostenible si no lo elevamos al nivel europeo. Toma nota de esto. Es decir, no va a haber posibilidad de mantener un estado de bienestar de calidad si algunas cuestiones no las elevamos a nivel europeo. Y creo que ya va por ahí algunas cosas. Por ejemplo, el salario mínimo. Por ejemplo, ¿no? Ya se está planteando que hay un salario mínimo garantizado a nivel europeo. La renta básica. O incluso ciertos aspectos ya que afectan a otros temas. Por ejemplo, el empleo, etc. Es decir, no puedes. ¿Y qué pasa con el sindicalismo europeo? Hombre, yo sé que hay sindicatos en todos los países europeos, pero no hay un sindicalismo potente a nivel europeo. No hay. Por lo tanto, ese es un tema pendiente que yo creo que es fundamental. Yo ya, evidentemente que me gustaría que hubiera también un sindicalismo potente a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, aquí muchas veces digo que la frase aquella de Marx, ¿no?, de proletarios del mundo unidos, los únicos que lo han entendido han sido los capitalistas, claro. Los trabajadores menos, porque son los que se han unido y de qué manera. Entonces, y han hecho un capitalismo global cuando nosotros no tenemos un sindicalismo global. ¿Para qué vamos a engañarnos? Seguimos teniendo un sindicalismo muy nacional, en el mejor de los casos. Y todavía no uno europeo. Yo a los sindicalistas europeos, a la secretaria general, que estuve con ella hace un par de años, le dije, mira, el día que paralicéis Europa en una huelga general europea, ese día la patronal europea que existe se sentará con vosotros. Y dijo, bueno, en eso está. Pues yo sé que hay muchas dificultades en el sindicalismo europeo, porque el amigo Tojo, antiguo secretario general de comisiones, que fue, no sé si era presidente de la CES, presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, hablando con él un día, me explicó con mucho detalle, me dijo, es que tú no sabes lo difícil que es poner de acuerdo a un sueco y a un andaluz. Quiero decir, aparte de la broma, el tema está en que ellos piensan que todo lo que sea hacerlo a nivel europeo, para ellos va a ser bajar, mientras para nosotros va a ser subir, porque ellos están en un nivel tan alto que dicen todo lo que sea llegar a acuerdos que sean para todos, pues a nosotros nos va a ir para abajo, vosotros vais a ir para arriba, ¿no? Entonces no hay manera de ponerse de acuerdo con los sindicatos alemanes. Es decir, por ejemplo, franceses, italianos, españoles, portugueses y griegos nos ponemos de acuerdo enseguida, ¿no? Pero cuando ya tienes que hablar con los holandeses, los alemanes, los suecos, eso es complicadísimo. ¿Entendéis por dónde voy, no? Pero hay que intentarlo. Hay que intentar a lo mejor una plataforma de mínimos, algunos puntos, algunos elementos, pero si no, yo no creo que se puedan resolver todos los problemas a nivel de España. Una parte, sí, una parte interesante, importante, que es la nuestra, ¿no? Pero hay muchos temas ya que están a nivel europeo, absolutamente. Por ejemplo, el tema de la emigración. ¿Cómo resuelves el tema de la emigración con Marruecos si no es a nivel de Europa? Si nos han metido 12.000 jóvenes rompiendo la frontera y se han metido ahí en tromba,
Pues menos mal que Europa ha dicho Ceuta y Melilla es frontera de Europa. Es importantísimo, pero importantísimo. E incluso han ofrecido que fuera gente de Frontex, ¿no? Ahí, a Ceuta y Melilla, cosa que yo hubiera aceptado inmediatamente. Ver ahí a un gendarme francés, a un italiano, un alemán, ahí, con la Guardia Civil. Claro, porque a Marruecos no es lo mismo enfrentarse con España, que sabe que tenemos puntos débiles, que enfrentarse con toda Europa. Por lo tanto, ese es un tema clave. La inmigración tiene que ser una política europea, porque las fronteras son europeas. No hay fronteras nacionales, hay fronteras europeas. Y como ese, pues muchos problemas. Por lo tanto, los sindicatos, bueno, yo creo que me parece, vamos, que una asignatura importante que tienen es ir construyendo un sindicalismo europeo. Porque cada vez se deciden más cosas a nivel europeo, a ver cuándo nos enteramos. Es decir, el 60% más o menos de las decisiones que nos afectan a nosotros se toman en la Unión Europea. El 60%. Luego, lógicamente, tendrás que tener una plataforma de reivindicación, etcétera, a nivel europeo. Porque si no, no juegas el partido. Yo muchas veces digo, hay que jugar en el campo en el caso de Madrid, pues ahí, en el Bernabéu. Porque si no, estás jugando en el solar de tu barrio. Y eso no puede ser, ahí no ganas. Entonces, el tema del sindicalismo, elevarlo a nivel europeo, es un tema importantísimo. Pero por el resto, yo las cosas de aquí, creo que el papel de los sindicatos en este momento en España es enormemente positivo. Y lo dice todo el mundo. Incluso gente de la derecha te reconoce que los únicos que están al nivel de la situación y de las circunstancias hoy en España son los sindicatos. Porque los partidos no hacen más que pelearse y enfrentarse. No ofrecen, bueno, me refiero en el Congreso, los diputados, ya veis, ¿no? Aquello era vergonzoso, los debates aquellos cuando el estado de alarma, ¿no? A mí es que me daba pena, ¿no? Y yo, joder, pero qué catástrofe esto. Un país que está muriendo la gente como chinche, que está destruyéndose todo y por otro ahí insultándose y peleándose, ¿qué es esto? Y lo único positivo que había era cuando los sindicatos llegaban a acuerdos con la patronal y con el gobierno. Por lo tanto, yo felicito a los sindicatos, comisiones, UGT, porque dentro de sus posibilidades, ¿no? Pues lo están haciendo muy bien. Y todavía, el otro día llegaron otra vez también a otro acuerdo y siempre están ahí negociando las cosas para ir mejorando, ¿no? Yo creo que ese es el papel del sindicalismo: luchar y negociar y sacar cosas. Luchar, negociar y sacar cosas. Porque eso es por lo que estamos. Bueno, más preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? Ya lo sabemos todo. A ver, ahí. Espera, que te lleva el micrófono. No se oye. Sí. Decía yo que igual se me oía sin micrófono, pero bueno. Te quería preguntar, cuando has estado hablando de los nuevos modelos productivos, ¿no? El sistema de producción, has hablado de que la empresa, la patronal, tenía que invertir en investigación, en digitalización y demás, cosa que estoy muy de acuerdo. Pero te quería preguntar cómo ves si en ese nuevo modelo productivo se tendría también que plantear una nueva organización del trabajo, es decir, de racionalización de horarios, puesto que ahora mismo creo que es un gran problema porque las empresas tienen a sus trabajadores y trabajadoras, pues bueno, vendidas prácticamente a su disposición. Es decir, ya no encuentras empresas donde hay un calendario anual o un calendario mensual, sino encuentras empresas donde los trabajadores y trabajadoras son convocados casi semanalmente a tener que ir al trabajo, incluso a cambiar de tareas. Eso supone un gran problema y, como tú decías al principio, plantea una gran desigualdad y sobre todo una gran desigualdad entre mujeres y hombres, porque en ese sistema de producción lo que ocurre Esa era la pregunta. sí, bueno, que efectivamente funciona esa desigualdad sobre todo entre mujeres y hombres, puesto que son
las mujeres las que una vez en el mercado laboral pues también están expuestas a la doble jornada. Entonces, si ya no hay una racionalización de horarios, tú pasas mucho tiempo trabajando y te expones a que realmente no tienes unos horarios claros y estás a la merced de la empresa, pues por mucho modelo productivo que haya, mucha investigación y mucha digitalización, si no cambiamos eso o no ponemos también el acento y el esfuerzo ahí, el trabajo seguirá siendo precario y las condiciones de trabajo del personal seguirá siendo precario. Eso, por otro lado, produce muchos riesgos psicosociales y, bueno, esta era la pregunta que te quería dejar, que igual sí que habías pensado sobre ello, pero como no lo habías mencionado, era lo que te quería preguntar. Bueno, vamos a ver, yo en el libro dedico un capítulo al teletrabajo, es decir, a la flexibilidad en el trabajo, sobre todo ligado al tema del teletrabajo, ¿no? El trabajo en casa, ¿no? A través de internet, etcétera, que es un tema que me preocupa mucho porque hay gente que está muy contenta con esto de trabajar en casa, pero yo tengo la impresión de que no saben dónde se están metiendo, ¿no? Entonces, y hago un análisis de cómo las primeras formas más duras de la explotación capitalista en el siglo XIX empezaron precisamente con el trabajo de la mujer en casa. Las hilanderas que cosían en casa horas y horas, y hay novelas estupendas sobre eso, y hay mucha literatura sobre eso, ¿no? Bueno, pues yo estaba pensando que a otro nivel, evidentemente, porque ahora no se trata de coser en casa con una vela y horas y horas, sino pero es un poco la misma concepción, es decir, es tener al trabajador aislado, completamente aislado, en su casa, sin conexión con el resto de los trabajadores, y yo creo que ese es un peligro enorme para el sindicalismo y es la individualización total del ser humano. Y luego, en el caso de las mujeres, mucho peor, porque claro, la mayoría de las mujeres están trabajando, si tienen que trabajar telemáticamente en casa, además pueden tener la particularidad de que tengan un churumbel encima de la cabeza, ¿no? Gritando, o que tienen que ocuparse además de muchísimas cosas, porque hay muchas mujeres que viven desparejadas, que no viven con pareja, y luego en domicilios pues muy pequeños. Es decir, que todo eso del teletrabajo, qué bien el teletrabajo, bueno, cuidado, depende de quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y luego además hay una cosa muy peligrosa ahí, aparte de esto de la flexibilidad, ¿no? Y es que en el teletrabajo, como el empresario no te está viendo, porque no puede meter un foco porque está prohibido, estaría prohibido por la ley, no sabe lo que estás haciendo, por tanto tiene que ser siempre un trabajo a destajo, siempre. Bueno, yo lo llamo destajo, ellos lo llaman ahora de otra manera, más elegante, ¿no? Por objetivos, vale. Pero por objetivos es a destajo. Y los objetivos, ¿quién los fija? ¿No? Claro, pues ahí los sindicatos tienen que entrar, pero claro, no es tan fácil, porque evidentemente ahí se establece una relación muy bilateral entre la trabajadora o el trabajador y la empresa, con lo cual la trabajadora pues está vendido. Sí, porque haces lo que yo digo, no tienes trabajo, ya está, ¿no? Por lo tanto, esa parte del teletrabajo, que en algunas personas, a mí me lo han dicho, mujeres, tal, y hombre, a mí me va bien, pues un par de días a la semana trabajar desde mi casa, luego otros 2 o 3 días en la empresa, bueno, tener esa cierta flexibilidad, porque a mí, pues yo me organizo y entonces, pues, bueno, prefieren, eso hay personas jóvenes que prefieren hacerlo así, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque es una cierta de cómo hacer las asambleas, cómo haces el sindicalismo, cómo te defiendes colectivamente, ¿no? Cuando está así. Y luego yo tengo, por ejemplo, una vecina que durante la pandemia yo veía que, joder, se ponía a trabajar a las 12 de la noche. Hasta que un día ya, cuando ya se acabó, ya nos saludábamos, cuando salíamos a aplaudir, ya nos saludábamos y tal, y ya salimos un día y hablamos, ¿no? Y le dije, oiga, yo veo que usted a las 12 de la noche está con el ordenador trabajando, y ¿cómo es eso? Y me dice, es que es las únicas horas que yo puedo trabajar, es que el resto, yo tengo niños pequeños que están aquí, que me tengo que ocupar de ellos, tengo que hacer la compra, tengo que hacer la comida, tengo que hacer todo, tengo que ocuparme de ellos, y a partir de que los acuesto, pues entonces yo estoy tranquila y entonces me pongo a trabajar. Porque yo trabajo para una empresa de Indonesia, de no sé dónde, que tiene un horario cambiado, quiere decir, es todo así, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, y ahí los sindicatos pues tendrán que entrar. Ya ha habido una ley, ¿no?,
un acuerdo, no sé si ha llegado una ley, ¿no? Un acuerdo Que luego está de los sindicatos con el gobierno regulando estas cosas. Porque, ¿por qué la casa, el hogar del trabajador tiene que convertirse en oficina de la empresa? ¿Por qué? Y además, para el empresario, para muchos empresarios, es un chollo. Claro, primero porque están reduciendo espacios en las empresas, están reduciendo alquileres, las empresas están ahorrando muchísimo dinero, porque están convirtiendo las casas de los trabajadores en centro de trabajo, pero no les pagan ese centro de trabajo. Entonces, hay también ahorro en el transporte, hay también ahorro, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, yo le dedico un capítulo a esto. Yo no sé si por ahí va la pregunta tuya, pero también va por el tema de los horarios, pero eso está relacionado no tanto con el tema del teletrabajo, sino con el tema de qué tipo de sistema productivo es. Eso no pasa en una fábrica de automóviles. Está contestado, ¿no? Claro, es que el problema es ese. ¿Por qué hay ese yo te cojo un día, 2 días, te hago trabajar, no sé qué, esa temporalidad absoluta, que está en... Porque los servicios, los trabajos permiten hacer eso. En la industria es mucho más difícil hacer eso. Mucho más difícil. En las grandes empresas puede haber sectores así, pero... Y luego, por ejemplo, yo digo muchas veces, oye, cualquiera que conozca cómo funciona el turismo o cualquiera cómo funciona la construcción sabe que el trabajo fijo en esos sectores es inviable. O sea, tú vas a una obra, termina la obra y te vas. La prueba es que las empresas de construcción tienen un mínimo de personal fijo, yo creo que está en torno al 30%, pero el resto es eventual, el resto es por obra. Y cuando la obra se termina, se acabó. Y en el turismo, tú no vas a convencer a un empresario que tenga el mismo personal en el mes de febrero que en el mes de agosto. Esto es ridículo. Entonces, en los momentos de gran demanda turística, julio, agosto o mayo, y bueno, una serie de eso, necesitan mucha más gente que en los periodos bajos. Por lo tanto, ahí la fijeza no funciona. En todo caso, funcionarían los fijos discontinuos, pero no otros. Entonces, eso es una lucha, yo creo, una lucha sindical que tendrá que lucharse para que el empresario no pueda, digamos, hacer lo que le dé la gana en cuanto a los temas de los horarios, etcétera. En Francia, por ejemplo, ha habido una lucha muy interesante que la han ganado, que es el derecho a la desconexión. Bueno, pues a ver si aquí también, ¿no? Es decir, yo tengo personas cercanas que están en su casa a las 10 horas a las 10 trabajando, y en Francia tienes derecho a desconectar, a que no te puedan llamar en cualquier momento para preguntarte lo que sea o para que te hagas tal cosa, ¿no? Bueno, pues habrá que luchar porque está cambiando el mercado de trabajo completamente. Bueno, como decía Vicente al principio, tercera parte de la visita de Nicolás a la televisión, que es muy importante. Así que terminamos aquí, si os parece, ¿no? Yo el que quiera le firmo el libro. Terminamos aquí. Libros hay ahí a la venta porque llegó un compañero. Así que nada más, vendrán más mayos y nos harán mejores, ¿vale? Salud.